El presidente electo Nayib Bukele tomará posesión el 1 de junio próximo, marcado por una forma de comunicar que lo mantuvo alejado de las entrevistas con la prensa. A partir de ese antecedente, ¿es posible anticipar un escenario o un ejercicio de gobierno reacio a la fiscalización periodística? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Nuestro tema para la reflexión, elección presidencial del domingo 3 de febrero y las claves del ejercicio del periodismo. Queremos agradecer esta noche que están con nosotros en nuestros estudios César Castro, él es el jefe de redacción de la revista digital Factum. César, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William. Gracias por la invitación y un gusto estar acá. Bueno, perfecto. También agradecemos a José Luis Sanz, él es el director del periódico digital El Faro que nos acompaña. José Luis, bienvenido. ¿Qué tal, William? Un gusto. ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, para comenzar entonces, creo que es importante conocer de parte de ustedes un poco el tema de las lecturas que se pueden hacer de lo que ocurrió el domingo 3 de febrero, desde luego, ¿no? Desde la visión estrictamente periodística, un poco ese acontecimiento, porque lo que hemos conocido en los últimos 8 o 9 días, digamos, ha sido más la lectura de los derrotados, de los ganadores, un poco sobre el tema de la euforia, consecuencias en el escenario político, desde luego en nuestro país, pero hoy es importante con ustedes dos, José Luis y César, es desde la perspectiva periodística, ¿no? Un poco cuál es la visión que se tiene, porque esto nos llevará a hablar sin duda alguna de cuáles son las claves de la comunicación que pueden ocurrir en los próximos 5 años, que tendremos que hacer un ejercicio quizás de saber qué es lo que va a pasar. Pero bueno, las lecturas de lo que ocurrió el domingo 3 de febrero, José Luis. Bueno, se ha dicho mucho y yo coincido evidentemente. Creo que lo que hizo fue confirmarse un poco el destino de dos partidos que trataban de escapar de lo inevitable, ¿no? Y es de lo que se habían granjeado durante ya no una década, en el caso del FMLN, sino dos gobiernos, sino probablemente en los últimos 20 años. Yo creo que el proceso de negación, de ensimismamiento, por no decir evidentemente además de corrupción, de los dos principales partidos políticos que salieron de la guerra, es algo que todos hemos visto, que se ha denunciado y exhibido de mil maneras en las últimas 2 décadas y que tarde o temprano tenía que llegar a algún tipo de resultado que los desplazara o que los cuestionara de una manera ya absoluta. Y yo creo que principalmente eso es lo que sucedió el domingo 3, y es una ciudadanía que se ha venido expresando de manera muy clara en las urnas desde los acuerdos de paz, y que envió un mensaje definitivo a dos partidos que se negaron a escuchar de manera sistemática elección tras elección. ¿Coincidís de que sí, efectivamente hubo una especie de hartazgo de la... No, una especie, no, un evidente hartazgo. Yo creo que la lectura de la evolución del voto, insisto, desde hace 25 años, permite una lectura clarísima de los mensajes que la ciudadanía iba enviando y a los que de manera constante ni Arena ni el FMLN respondieron. Probablemente de una manera lógicamente más dolorosa, más flagrante para los votantes en el caso del FMLN, porque al fin y al cabo cuando te conviertes y te presentas durante casi 20 años como la esperanza, la alternativa, y digamos que la decepción es mayor todavía y más dolorosa, ¿no? Y entonces en ese sentido también es natural que haya sido el partido más castigado y el que ahora está en el riesgo de verse sustituido en el mapa político por una nueva fuerza política. Perfecto. César, un poco tu opinión entonces sobre el bueno, inicio de la pregunta inicial. Yo coincido con bastante de los análisis que se han hecho después del 3 de febrero y con parte de lo que dice José Luis. Es evidentemente un golpe a los partidos tradicionales que han estado en el poder desde los últimos 30 años. Yo creo que la elección de 2018 fue bastante clara en mandar señales inequívocas de ese mensaje. Si vemos la cantidad de votos nulos en la elección de 2018, en la elección que fue legislativa, sí, y claro, si bien es cierto hay que diferenciar entre las legislativas y las presidenciales, la apatía que ya veíamos y que fue muy palpable en 2018, ahora, cuando existe, en ese momento la gente tenía
las dos principales opciones eran Arena o el FMLN en el 2018, y tenía el cúmulo de partidos que han estado gravitando alrededor de los partidos hegemónicos. Ahora, al surgimiento de una opción para muchas personas, vemos este castigo de una forma más evidente. O sea, esos votos nulos, no digo la totalidad de votos nulos, pero si uno mira, por ejemplo, la cantidad de votos nulos que hubo en el 2018, que fue una bestialidad, y comparado ahora a la cantidad de votos que subió Nayib, sí podemos ver que no solamente fue un castigo, ese hartazgo hacia los partidos hegemónicos, sino que también fue darle el voto de confianza al presidente electo Bukele. Yo he escuchado mucho estos días que es hartazgo contra Arena, hartazgo contra el FMLN, y que obviamente es así, pero no solamente es eso. Es decir, sin sin debatir, sin hablar con claridad sobre su plan, que no programa de gobierno, sin no enfrentarse a entrevistas acuciosas, sin un montón de cosas, para muchas personas el presidente electo fue una opción. Y eso es bien interesante, y eso marca un tablero diferente al que habíamos tenido en los últimos 30 años. Y ese es, creo, un fenómeno que vamos a analizar, creo que por los próximos 5, 6, 7 años. A Nayib Bukele le tomó nada, si pensamos de esa manera, consolidar su carrera, al menos, no sé, entre 4 y 6 años, para construir su candidatura, y cosa que al FMLN, por ejemplo, le tomó más de 15 años. Entonces, es bien interesante este fenómeno que ha ocurrido con el presidente electo. Con todas esas carencias, lograr convertirse en una opción, además del hartazgo. Ahora, José Luis, que es interesante hacer este análisis en términos de, obviamente, bueno, dice César, lo que le llevó de tiempo para poder convertirse en opción, y a pesar de ir en la lista, ¿no? Pero también eso puede ser una cosa también muy volátil, muy efímero, o algo habrá pasado entonces, como algún punto de inflexión a partir de ese yo de nuevo, yo no veo grandes sorpresas en esto. De nuevo, creo que esto es algo que se venía gestando desde hace tiempo, que quien no lo viera venir es porque no lo quería ver venir, ¿no? Nayib Bukele lleva haciendo campaña presidencial 6 años, y creo que dentro de lo que nos tienen acostumbrados los partidos políticos y las candidaturas, con un nivel de cuidado, un cuidado en la estrategia y en las formas muy superior al de Arena y el FMLN. Es decir, además con una visión muy clara y una lectura, creo que en ese sentido, no voy a decir sofisticada, pero al menos no tan anquilosada como las de Arena y el FMLN, de la importancia de ejercer el liderazgo o de proyectar el liderazgo. Yo creo que uno de los elementos que también ha definido la elección, y desde luego no le estoy quitando méritos a Nayib Bukele, es que era el único de los 3 candidatos que claramente lideraba un proyecto. No creo que nadie pueda pensar que Carlos Calleja era el líder del proyecto político de Arena, y se está demostrando apenas 10 días después de la elección. Es decir, está desaparecido absolutamente, en un momento en el que sería crítica su voz si es que realmente estuviera tomando una opción por la política, por ser una voz importante en el país. Y Hugo Martínez, estamos esperando, lógicamente él sí tiene una trayectoria, pero su trayectoria no hacía pensar que él era quien dirigía, o que su candidatura significaba un nuevo liderazgo para el proyecto político del FMLN. En ese sentido, yo creo que no hubo señales claras de eso. Por eso digo creo que no hay grandes sorpresas. Y yo insisto en el tema de lo del desgaste, porque creo que Nayib Bukele va a cambiar dinámicas, evidentemente, y está tratando de cambiar dinámicas, pero en el fondo también aprovechó carencias comunicativas y de transparencia del resto de candidaturas. Tampoco Carlos Calleja se enfrentó a entrevistas complicadas. Tampoco Arena o el FMLN se destacaron en sus gobiernos por la transparencia con los medios. El actual presidente de la República no ha dado ni una sola entrevista en 5 años. Bueno, ni siquiera las conferencias de prensa. Que podamos llamar entrevistas, estamos hablando, y lo digo con todo el respeto a los colegas que hayan dialogado con él en otros medios, ¿no? Es decir, pero algo a lo que se haya enfrentado realmente a cuestionamientos no ha sucedido en 5 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, Nayib Bukele, de nuevo, partía de unos mínimos bastante asequibles, ¿no?
yo estoy de acuerdo en que le permitamos gobernar, o que el país le permita gobernar sin haber debatido y sin haberse enfrentado a los medios más fiscalizadores, es una señal preocupante, pero en realidad no es la primera, ni es el primero que lo hace. Ahora, y a propósito, uno se pregunta si hay un punto de inflexión en términos de la relación del poder político con la prensa, justamente al mantenerse, por ejemplo, Nayib Bukele distanciado de las entrevistas, someterse al escrutinio. ¿Será que eso, y por eso lo introducí un poco una pregunta inicial, ¿no?, que hice en el programa, si eso puede marcar un poco el comportamiento del futuro gobierno? Mira, yo con eso, para mí ha quedado claro que esta votación legitimó la forma de comunicarse del presidente electo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el presidente electo está rodeado de un halo de... Él fue muy audaz en saber entender el tiempo que está corriendo y entender, por ejemplo, que no hacía falta estar lambisconeando a los medios tradicionales para que le dieran un espacio y tratar de esa forma publicitar. Creo que él entendió que era posible, con la facilidad que hay ahora de crear medios de comunicación, de tener redes de apoyo, llámese troles o no, y jugó todo eso a su favor. Y esto, después, con la cantidad de que tenemos de desinformación y poca información, o incluso noticias falsas, esta votación ha legitimado, y no solo en El Salvador, este no es un fenómeno que solo ocurre en El Salvador. El mayor exponente de esa forma de comunicar y desinformar es el presidente de los Estados Unidos. A ver, entonces, no es una fórmula nueva, pero que en el caso de la votación de El Salvador, yo creo que está bastante de una forma legítima. Ahora, veo en este caso, además, evidencias bastante claras que en los próximos 5 años vamos a tener un poco más de lo mismo. Es decir, el presidente electo en sus tweets, porque va a comunicarse, me parece a mí, a través de tweets, ya lo hacía y está manteniendo su estrategia, ya comenzó a mandar mensajes. Bueno, lo vimos el viernes, ¿no?, cuando hizo la denuncia pública de que supuestamente habían irregularidades ya al interior del gobierno en términos de dejar protegido a algunos trabajadores, y luego reaccionó el Ministerio de Hacienda con un comunicado. Y mensajes además hacia los diputados de la Asamblea Legislativa. Eso me parece bien importante por 2 razones. Una es porque vemos, yo creo que la continuidad de lo que estuvimos viendo durante la campaña lo vamos a ver durante su gobierno, eso creo yo, y luego que vemos también al presidente electo haciendo campaña para la elección de 2021. Es una elección que va a ser para él muy importante, porque va a ser casi sus elecciones de medio término. Entonces, esas 2 cosas a mí me llaman mucho la atención y que creo que no va a variar, va a variar mucho en lo que hemos visto ya en la campaña. Y creo que lo podemos abordar un poco más a profundidad en el siguiente segmento. Tengo que hacer en este momento una pequeña pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados: José Luis Sanz, director del periódico digital El Faro, y también César Castro, jefe de redacción de la revista Factum. Nos quedábamos en este punto que creo que es importante que pudiéramos profundizar un poco más, José Luis y César, y es este tema del uso de la comunicación política y electoral en redes sociales. Y uno se pregunta, bueno, por ejemplo, el presidente electo, ya usted lo recordaba, ¿no? O sea, no asistió a los debates, poco contacto directo con la prensa, la forma de comunicación estrictamente por el tema digital, a través de redes sociales. Y uno, bueno, en la campaña, pues uno dice, bueno, quizás la estrategia fue así, ¿no?, para no desgastarse y no tener que someterse de esa manera. Pero después del triunfo y de lo que viene, tomará posesión el 1 de junio, ¿será eso lo que perfila la forma en cómo comunicará el presidente Nayib Bukele? Tenemos la suerte de no tener que ver el futuro, pero hay que ver. Yo creo que a Nayib Bukele los buenos resultados electorales pueden hacerle pensar que este tipo de estrategia le va a funcionar políticamente, sobre todo, como decía César, yo en eso estoy de acuerdo, en su próximo gran objetivo político, que son las elecciones de 2021. Yo creo que hay una paradoja. Él todavía no está gobernando y en realidad yo creo que ya está comenzando su campaña electoral para 2021. La primera en la que competirá su partido, son Nuevas Ideas, y en la que claramente aspira a lograr una
presencia que le dé solvencia, ¿no?, en en la segunda fase, en los 3 últimos años de su gobierno. Y en ese sentido ya está como sometiendo a examen, ¿no?, o advirtiendo que va a someter a examen a la Asamblea Legislativa. Sí, cuando dice actual. que tiene un mandato del pueblo y que todo aquello que beneficia al pueblo, la Asamblea tampoco puede oponerse. Y convertir al pueblo en una especie de juez, como en un gran reality show del desempeño de la Asamblea Legislativa. Si lo que le sirvió de catapulta para ganar la presidencial fue la idea de fracaso de los anteriores gobiernos, generar una idea de fracaso de la Asamblea Legislativa actual y de los partidos representados en la Asamblea para sus fines políticos. Digamos que eso ya está entre líneas en los primeros mensajes que circulan en su entorno. Y en tanto eso conecta con los mismos de siempre, que están ahí representados en la Asamblea Legislativa. Exacto, esa idea. Claro, ¿le va a bastar la estrategia de comunicaciones actual, la que le ha funcionado en estos últimos años, para llegar a 2021, digamos, con fuerza y para convertirse en un gobernante solvente? Vamos a ver. Es decir, yo creo que la comunicación política, pero sobre todo el diálogo con la sociedad cuando estás en el Ejecutivo, es mucho más complejo. El nivel de exigencia es mucho mayor. Va a tener que explicar qué sucede en un tema que hasta el momento caía fuera de su ámbito, que es la seguridad pública, por ejemplo. Y ahí o consigue que su gobierno comunique y explique y argumente de otra manera, o yo creo que cometerá errores que ha cometido el Frente y que ha cometido Arena. Insisto, la idea de no necesitar a los medios no es nueva. O sea, estamos hablando, el gobierno del FMLN ha tenido una gestión de medios desastrosa en general. Y no digo que eso es la causa de su desgaste, pero evidentemente no ha logrado proyectar ninguna idea de actividad durante los últimos 5 años o contrarrestar la losa del gobierno de Funes. 3/4 de lo mismo sucedió con los últimos gobiernos de Arena, ¿no? Ya Francisco Flores no pensaba, decía que no necesitaba los medios de comunicación y que se comunicaba directamente en aquel momento sin internet, sin redes sociales, con la población. De nuevo, yo lo que creo es que Nayib Bukele tendrá que entender que tiene muchas cosas que explicar y que no explicarlas cuando estás en la presidencia de la República pasa factura. César, durante la campaña fue clarísimo, ¿no? O sea, toda una estrategia muy definida y muy eficiente, sin duda alguna, en términos del manejo de redes sociales de parte del presidente electo durante la campaña. Pero también en el último tramo de la campaña, obviamente vimos que un posicionamiento muy definido, muy fuerte también a través de los medios tradicionales, ¿ya? O sea, utilizando dos autopistas al mismo tiempo. Sí, porque digamos los públicos eran diferentes en ese caso. Yo creo que la gente que le está hablando de redes sociales era una muy determinada, era un público joven, un público de alguna forma más privilegiado, de alguna forma más élite, en el sentido de tener privilegios que no se tienen en buena parte del territorio salvadoreño, que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a luz. O sea, es un mensaje dirigido, si querés, para las élites, de alguna forma, para los que vivimos en burbujas. Para esa gente creo que iba dirigido esos mensajes y que calaron y que funcionaron. Ahora, estaba claro, muchas de la gente cuestionaban que si sería suficiente el ejército de troles que decían que tenía, y de hecho hasta él bromea con eso, ¿no? Uno de sus tweets el día de la elección fue y arrasaron los troles, ¿no? La gente creía que era muy difícil ver esa cantidad de gente que, por ejemplo, supuestamente se conectaba a ver sus transmisiones en Facebook, verlas que se tradujeran en votos. Ahora nos damos cuenta que el trabajo territorial que se hizo fue bastante grande, y además que necesitaba de otros medios alternativos, bueno, no alternativos, pues tradicionales, para llegar a esos estratos de la población que no están dentro de esas burbujas, a esas personas que todavía compran la prensa o que escuchan la radio. Claro. La cantidad de anuncios en la radio era bestial. Entonces, a mí la lectura que me queda de este tipo es una persona muy audaz en sus comunicaciones. Eso yo creo que no se lo quita a nadie. Y de saber leer los tiempos. Ocupó para un objetivo, para posicionarse como candidato, como opción, como funcionario público ligado a proyectos estrella,
para asociarse a un color en específico, para asociarse a un símbolo, ocupó toda la mercadotecnia que te dan las redes digitales de ahora, las redes sociales de ahora, los medios, la facilidad de hacer medios de ahora. Eso estuvo muy claro, pero después, cuando ya tenés eso cimentado, venía la siguiente parte de la estrategia, y esa quedó ahí, se gastaron bastantes millones de dólares, según algunos cálculos, que también esos cálculos hay que revisarse, llegaron casi a los 9 millones de dólares en pauta tradicional. Sí, que fue lo que determinó en la investigación, en el trabajo que hizo de seguimiento Acción Ciudadana. Pero es significativo, es decir, claro, la combinación de las dos cosas, eso fue, la verdad, muy bien hecha y tenemos el resultado. Y yo al principio, cuando escuché el mensaje del día de la elección, el de las 3 de la tarde fue, ¿no? Sí, 3 de la tarde. Convocó a las 2:30. No era una cuestión, en ese momento me pareció que raro, esto puede ser que signifique que los resultados no eran los esperados, pero no. De hecho, fue una tontería pensar eso. O sea, él tenía el cálculo, ya había ganado la presidencia, entonces lo que estaba haciendo era más llamar a más gente para que la cantidad de votos fuera mayor. Y al final él tenía un pacto con las personas de Ghana, y eso significara más deuda política. Es decir, si vos lo ves, es que yo ahora, quizás uno de los grandes pecados que hemos hecho muchos medios de comunicación, en este caso hablo por el mío, es no saber entender el fenómeno y tratar de explicarlo. Y cuando nosotros explicábamos un momento específico, el tipo iba bastantes pasos adelante. No saber ver el fenómeno. Yo creo que los medios de comunicación estamos en deuda con la explicación de Nayib Bukele como figura pública, Nayib Bukele como figura mediática y como presidente. Un perfil de Nayib Bukele así que te hable con rotundidad, yo creo que no se ha publicado. O sea, quedamos mucho de ver. Y el tipo, lo digo comunicacionalmente, ha demostrado ser magistral en eso. Sí, solo añadiría una cosa en esta misma línea, y es porque el primer paso, de nuevo, es desmontar la mitología que se trata de generar alrededor también de Nayib Bukele. Quien crea o quien insista en que en realidad esto fue una operación fantástica, una especie de candidato burbuja, ¿no?, inflado, lleno de helio a través de las redes sociales, no está leyendo efectivamente la complejidad de su estrategia a través de otras plataformas, de su enorme inversión publicitaria en otras plataformas, ¿no? Es decir, yo también creo que hay como un intento por proyectar la idea de que Nayib Bukele es un cascarón vacío y de que de alguna manera los votantes pues han sido engañados, ¿no?, por una imagen. Y yo creo que eso es falso, y creo que eso es una equivocación. Y creo también que Nayib Bukele, o espero que sea suficientemente inteligente como para no dejarse llevar por esa idea, porque en el fondo lo que vimos, si pensamos que lo que vimos el día 3 es lo que ya veníamos viendo en elecciones anteriores, que es un enorme voto de castigo, hay que entender que eso también es coherente con un electorado, con una ciudadanía cada vez más crítica y más exigente. Y en ese sentido, Nayib Bukele tampoco creo que pueda escapar a la exigencia de los votantes. No sé si durante los 2 primeros años, pero evidentemente yo tampoco creo que quien ha votado por Nayib Bukele esté ni hipnotizado ni esté dando un cheque en blanco. Justo a eso quería llegar. El tema de si se puede pensar entonces, generar esa confusión de que hay un cheque en blanco, entonces hacer lo que me venga en gana. No hay cheques en blanco, y de nuevo, o sea, primero, la investidura no es un cheque en blanco nunca, ¿no? Lo que es una responsabilidad, y lógicamente va a haber ahí ya, y va a haber cada vez más medios y más ciudadanos haciendo exigencia, ¿no?, y fiscalizando al gobierno entrante, como se ha fiscalizado a los últimos gobiernos. Pero de nuevo, yo lo que creo es que sobre todo hay una ciudadanía crítica. Otra cosa es que unos votantes u otros, unos analistas u otros puedan pensar que Nayib Bukele es una fantástica opción para el país, pero evidentemente yo creo que la gente, los votantes optaron por la que vieron como más viable, en un contexto en el que las otras tenían unos lastres enormes. Y esto será interesante porque tenemos elecciones en 2 años, elección para diputados y alcaldes, y esto puede ser una especie de como elecciones de medio término, ¿no?, y que daría lugar como una especie de evaluación. Continuamos con la conversación, vamos a una pequeña pausa, volvemos. Bueno, sigamos haciendo la reflexión sobre el tema de elecciones. Me interesa que veamos un poco el tema de la democracia y el ejercicio del periodismo, un poco, digamos,
todo esto que ha ocurrido, todo el tema de cómo se está utilizando redes sociales en el manejo de la comunicación política en este país, entonces, y a nivel mundial, desde luego, ¿no? O sea, pero ¿qué impacto tiene esto en el ejercicio del periodismo, en la construcción misma de la democracia, José Luis? Son nuevas formas de comunicación, pero ¿hasta dónde la democracia de los países se puede fortalecer o se puede debilitar? A ver, desde luego, sobre todo para democracias como la nuestra, que está constantemente, bueno, yo creo que todas, pero la nuestra especialmente, en fase todavía de alcanzar madurez, es como un desafío extra, ¿no? Y lo mismo sucede, supongo que César estará de acuerdo, con nuestro periodismo, ¿no? Es decir, tratamos de evolucionar, de mejorar, y en realidad terminas como enfrentando 7 desafíos al mismo tiempo, y este sin duda es uno, ¿no? No tanto por esta idea de que las redes sociales o Internet, evidentemente ninguno de los dos que estamos aquí vamos a satanizar Internet, pero por esa idea de que son extrañas o turbias o oscuras, porque yo creo que no es así, ¿no? Es decir, el potencial de democratización que tiene Internet y las redes sociales es enorme. Ahora, lo que sí es cierto es que ha vuelto todo mucho más emocional, que apelar que conseguir una conversación más ordenada y más racional con la ciudadanía es complejo, claro, que hay mucho ruido constantemente en el ambiente, que todo es mucho más explosivo, más volátil. Y hay un esfuerzo por generar la idea de que todos somos lo mismo, ¿no? De que todo lo que flota en Internet es lo mismo y de que en realidad debes dudar de todo. Y yo creo que una primera victoria de quienes quieren engañar al ciudadano es hacerle dudar absolutamente de todo y desconfiar absolutamente de todo, porque en realidad terminas, digamos, volviéndote un cínico. Y yo creo que el objetivo de que haya una ciudadanía cínica, ¿no? Que solo crea en su instinto, en el fondo, sí es, digamos, generar un escenario muy complicado para el ejercicio democrático, que se basa al fin y al cabo en el intercambio de ideas y en una construcción de confianza. Porque si no confías en el otro, evidentemente no puede haber proyectos comunes. Y yo creo que en ese sentido sí, no solo en El Salvador, o sea, en general, en muchos países estamos viendo una radicalización de la conversación, que yo creo que nosotros podemos pensar que estábamos acostumbrados ya a ella, pero que en realidad se vuelve cada vez más difícil de canalizar, ¿no? Dialogar con los lectores, dialogar con la sociedad es cada vez más complicado. César. Bueno, yo coincido bastante con José Luis y me preocupa el manejo que puedan hacer las élites políticas o los gobiernos de esto. Lo digo porque si bien antes decía que me parecía que tanto la estrategia del presidente electo había sido muy buena para el objetivo que se la marcó, que era llegar a la presidencia, también es cierto que vemos en el uso del presidente electo de estas redes sociales, hay una paradoja, que es lo que hablábamos antes en el corte, una paradoja de una sobrecomunicación de él sobre cualquier cosa y todo el tiempo, y que uno podría pensar, como bien decía José Luis, que está en una horizontalidad con todo el mundo y que todo el mundo le podría, por lo mismo, porque está presente, casi está omnipresente en el espacio digital, le podría cuestionar todo. Sí. Y por un lado tenés eso, pero por otro lado tenés la incapacidad de recibir críticas. Todo lo que no sea un elogio, tanto para el presidente electo como para su entorno, es rápidamente denostado, es rápidamente vituperiado, la gente recibe insultos. Ahora casi que cada quien puede decir lo que quiera en redes sociales, puede opinar lo que quiera, pero también a cualquiera se le puede insultar, se le puede menospreciar, claro, sin ningún tipo de fundamento. Y si vemos que hay grupos políticos, si vemos que hay funcionarios que legitiman esa forma de comunicar, eso es peligroso para la misma democracia. Yo esperaría que un buen gesto del presidente electo fuera rápidamente condenar este tipo de cosas. Condenar que si alguien piensa diferente a que él, el grupo de gente que lo rodea y las cuentas que lo rodean, que no es ningún secreto, dejen de atacar y que se genere una cultura de debate. Eso pensaría que debería ser un mensaje muy positivo, sí. Sin embargo no lo estamos viendo. Y yo creo que las redes sociales tienen ese doble
ese doble filo, y que creo que tenemos que estar muy atentos. ¿Puede haber o no un debilitamiento del ejercicio del periodismo en tanto se privilegia todo este tema del uso de redes sociales, en esas otras formas de comunicación? No lo creo. Yo no soy para nada pesimista en ese sentido. Yo creo que hay mucho ruido, sin duda, pero yo creo que en el país se está haciendo el mejor periodismo que se ha hecho, voy a decir en décadas, pero yo te diría que nunca. Creo que hay más opciones y más redacciones haciendo periodismo de investigación que nunca. Creo que hay más periodistas preparados para hacer un gran trabajo y más gente dispuesta a recibirlo también que nunca, incluso dentro de ese ruido, ¿no? Sí, porque el gran tema, perdón, José Luis. Y como cuando ganó Mauricio Funes, aunque luego creo que no sucedió, yo esperaría que incluso los medios más grandes, más tradicionales, que en los últimos años creo que no se han distinguido por su compromiso con el periodismo de investigación o con la fiscalización. El fiscalizador. Creo que, pues, si son coherentes con la línea editorial que han manifestado en esta campaña electoral, deberían empezar a hacer ejercicio periodístico de fiscalización, lo cual podría ser un paso adelante, ¿no? Y un aporte valioso, al margen de cuáles sean las intenciones. No, yo no estoy preocupado por el periodismo. Yo lo que sí creo es que para medios de tamaño pequeño como los nuestros y que lógicamente reman contracorriente y que a veces incluso dan información que nuestros mismos lectores, o damos información que nuestros mismos lectores no están necesariamente ávidos de leer, ¿no? o que va en contra del sentir general, que desafías lo que todos también como ciudadanos a veces queremos oír, pues lógicamente vamos a tener que seguir haciendo un doble esfuerzo para fiscalizar más, para explicar más, para dialogar más. Y eso pues va a exigirnos crecer y hacerlo mejor. Y en esta parte de fiscalización, José Luis, en el caso de ustedes como Faro, ¿qué? ¿Tendrán todo este esfuerzo también siempre? Bueno, obviamente que es una responsabilidad y una obligación de todos los medios, ¿no? Pero usted dice en el caso específico de ustedes, en términos de comparar, digamos, los ofrecimientos, las propuestas, famosas ICIES, por ejemplo, que vendrá muy próximo, ¿no? ¿Cómo plantearse eso en términos del reto de darle seguimiento a esa información, las propuestas, la viabilidad de todo esto? Pues sí, yo solía bromear cuando gente cercana a Arena nos cuestionaba hace 10 años, 11 años, digamos, lógicamente se tendía a pensar que los únicos a los que fiscalizábamos era ellos porque estaban en el gobierno. Luego, gente cercana al FMLN en los últimos años nos ha dicho que con Arena no éramos tan duros. Yo suelo decir que con los gobiernos de Arena nuestra redacción era más joven y más pequeña que ahora. Pues yo esperaría que nosotros sigamos creciendo y que entonces podamos fiscalizar más todavía al gobierno de Nayib Bukele de lo que fiscalizamos a los del FMLN, porque tengamos más periodistas y mejor preparados. Pero vamos, la opción es la misma. Sí creo, insisto, que vamos a tener un desafío no solo en la fiscalización, sino en la conversación, en el facilitar la conversación, porque yo tampoco, como en eso coincido con César, no soy muy optimista pensando en las facilidades que para el diálogo político y el diálogo con la sociedad ofrezca el próximo gobierno. Ojalá me equivoque, pero yo sí creo que los medios tenemos que seguir generando espacios de conversación, y ya que no lo hacen otros. Y eso, lógicamente, va a ser un desafío complicado. Y hablando de las ICIES, nuestro gran desafío, nuestro primer desafío es, más allá de la fiscalización y del seguimiento a la propuesta de las ICIES, es preguntarle, y más difícil todavía, obtener respuestas del nuevo gobierno en cuanto a qué cosas que sí dependen de ellos van a hacer por la transparencia y contra la corrupción, porque que haya unas ICIES no depende principalmente del Ejecutivo, pero claro, que se transparente el gasto de publicidad de Casa Presidencial sí depende del Presidente de la República, claro, y ese compromiso todavía lo estoy esperando, ¿no? O el compromiso de que se van a transparentar todos los contratos públicos. O sea, hay cosas que sí dependen del nuevo presidente y que no están teniendo el nivel de compromiso y de visibilidad como de la promesa de las ICIES, que no depende de él. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial. Volvemos. Bueno, para ir concluyendo en este segmento, ustedes hicieron investigaciones en el caso del Faro, asesores venezolanos y del PRI de MEADE involucrados en la campaña de Nayib Bukele, ¿no? Sí, acabamos de publicar un reportaje. Esta semana, así es. Y en el caso de Factum, que fue el tema de los audios presidenciales que ha tenido eco justamente este día, ¿no? Porque Raúl Melar, el fiscal general,
decidió abrir expediente. Pero bueno, en el caso de los asesores venezolanos... Bueno, tampoco hay un gran misterio, es decir, dentro del trabajo de desgranar cómo Nayib Bukele trabajó para... Pero era información lograr... que no estaba en el radar, ¿no? Hasta que ustedes la han puesto ahí. Lo que pasa es que, de nuevo, yo sí estoy de acuerdo con César, que Nayib Bukele, y en mitad de toda la generación de información de los últimos meses, todavía hay mucho sobre él que no sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un reportaje que lo único que trata es de aportar algunas claves de cómo funcionó esa campaña que internacionalmente parece que está maravillando y a la que acá, insisto, dentro también de una lógica de restarle méritos al candidato, parece que desde los que ahora van a ser su oposición se trata de magnificar, ¿no? Entonces nos parecía valioso aportar con quiénes está trabajando o trabajó su estrategia de campaña, ¿no? Con gente tan dispar como la gente del PRI, como un candidato, un asesor que trabajó en la campaña del 96 para Daniel Ortega o que ahora está trabajando para candidatos en Guatemala, ¿no? Pero por lo menos ir retratando cuáles fueron algunas de las claves o de los participantes en esta campaña. O sea, un poco para que, digamos, las audiencias vayan entendiendo un poco el fenómeno, digamos. Exacto, es decir, a nosotros nos parece, se ha hablado mucho del fenómeno Nayib, entonces también explicar cómo funciona, el poder clarificar dentro de esa estructura además el hecho de que su hermano Karim efectivamente fuera el líder de campaña, ¿no? Y a pesar de tener esos asesores internacionales fuera la cabeza de equipo, el tema de el entorno cercano y quienes están trabajando desde hace años con Nayib Bukele en esta campaña nos parecía un aporte de los muchos que esperamos publicar durante toda esta transición. Ya. Y entonces tenemos, bueno, a propósito tenemos el tuit del fiscal general Raúl Melara, donde hace referencia al tema de investigación y que tiene que ver con los audios. Ahí está, eso fue comunicado ahora, por ejemplo, en la cuenta de Twitter del fiscal, de la Fiscalía General de la República, donde dice que en reunión de seguimiento con las unidades especializadas ordenó abrir investigación sobre los audios del expresidente Funes sobre la compra de diputados. Ese es el caso de la investigación de ustedes. Sí, esa es una investigación que publicamos ahí en Factum, que habla sobre... Nosotros ya habíamos publicado la primera parte de los audios presidenciales el año pasado y mostraba al presidente Funes, que quizás en todo su esplendor, en la recta final de su gobierno, manejando en contubernio con las mafias políticas que se habían enquistado en el gobierno del expresidente Saca y mostrándolo en actividades que rayaban en lo ilícito. Esta segunda parte, esta segunda entrega, habla de pues, casi una confesión del expresidente Funes, donde muy claramente se le escucha decir, refiriéndose a uno de sus asesores, él de hecho en una entrevista con nosotros aceptó que Herbert Saca, primo del expresidente Saca, era su vaso comunicante con el partido Gana, que Herbert Saca le servía para comprar diputados, y eso evidentemente nosotros verificamos el audio, comprobamos lo que dice, pero no solo nos quedamos con el muy audio, sino que hicimos un reporteo alrededor de esa información que nos permitió decir con bastante certeza o hacer un cálculo de cuánto se había utilizado en operaciones políticas en la administración Funes, que rondaba entre 38 y 40 millones de dólares para compra de voluntades. Hablamos con algunos diputados que fueron tentados durante en la recta final de la administración Funes. Entonces, eso es lo que ahora el fiscal se refiere. Hay que decir que antes de dejar la oficina, el fiscal Meléndez también retomó los audios presidenciales 1 y procesó, creo que la tercera o cuarta, ya perdí la cuenta de cuántas órdenes de capturas tiene Mauricio Funes. Le dio otra orden de captura por la divulgación del ROS, que fue parte de lo que trataba eso. A nosotros nos pareció importante, esto lo tiramos el 1 de febrero, antes de eso habíamos publicado un reportaje bastante extenso sobre parte de la administración de Bukele como alcalde de San Salvador, y esa investigación hablaba también hablaba de corrupción, hablaba de viejas prácticas en alguien que dice tener nuevas ideas y distinguirse de los mismos de siempre. Entonces, ese reportaje me parecía todavía más importante para perfilar a quien nos va a gobernar en los próximos 5 años, porque pues muy bien ha hecho de distinguirse o tratar de distinguirse de las viejas prácticas del pasado, de las prácticas corruptas, pero creo que este reportaje dejaba bastante claro
que Nayib Bukele pertenece a la misma clase política corrupta que dice criticar. Entonces, ese reportaje me parecía muy importante. Este otro hablaba de Funes, hablaba de Gana, del partido que le sirvió de vehículo al presidente electo, del cual todavía no he visto, supongo que pasará, o no sé, sí. Se va a desligar en algún momento, no lo sé, pero es importante también cuestionarlo y son cosas que él no ha querido contestar. Esas son de las cosas que vos preguntabas, y termino con esto, de las cosas que vos preguntabas que van a ser los retos para el periodismo en los próximos 5 años. Va a ser, pese a tener todo en contra, como lo hemos tenido en otras administraciones, intentar hacer un periodismo de calidad y intentar hacer un periodismo que fiscalice el poder, que al fin y al cabo es una de nuestras máximas aspiraciones. José Luis, pero bueno, entonces investigaciones con los ecos de fondo de la corrupción en administraciones pasadas, esto parece que va a continuar por un buen rato, ¿no? Hay mucho todavía que explicar y a mí me parece que es muy importante, y es muy importante que sigamos profundizando en las administraciones anteriores, porque en realidad hay algo esencial cuando hablamos de, yo creo que eso también es un desafío que hay que ponerle delante al presidente electo. Cuando hablamos de la corrupción del gobierno de Saca, cuando hablamos de las prácticas corruptas en el gobierno, desvío de fondos hacia el partido Arena en el gobierno de Francisco Flores, o cuando hablamos de la corrupción en el gobierno de Mauricio Funes, no estamos hablando ni de actos aislados ni de algo que se encarna solo en esos presidentes o en personas de su gabinete. Estamos hablando, yo creo que está más que demostrado y se va a seguir demostrando, de estructuras de corrupción que pasaron no solo de un gobierno a otro, sino del gobierno de un partido al gobierno de otro partido, y que en algunos aspectos creo que tenemos sobradas razones para pensar que siguen funcionando el gobierno actual de alguna manera. Que habrán salpicado entonces a Sánchez. La gran pregunta es, ¿va a romper con eso y cómo Nayib Bukele, o simplemente va a heredar estructuras? Y eso lo tiene que responder el nuevo presidente. Claro. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, José Luis, por haber compartido con nosotros. Muy amable. Bueno, gracias, César. Gracias. Es un gusto. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Esto ha sido 8 en punto. Les invitamos a que se queden con Sin Su Permiso. Buenas noches.